pero de ningún modo se vendería por $100,000. $100,000 te compran mucha historia. Tengo posesiones personales de John F. Kennedy que valen menos de $100,000. Así que estaría dispuesto a pagarte unos $2,000. Él acaba de salir de la tienda con una caja de botones presidenciales bajo el brazo y están a punto de tirarlos en un basurero porque no valen nada. Pero lo que no sabe es que las cámaras capturaron el momento exacto en que Ronald, un trabajador de limpieza de embargos, descubrió que su supuesta colección histórica de los 1860 era en realidad una promoción de Kleenex de 1968 y que acaba de vivir una de las decepciones más devastadoras en la historia de Pawn Stars. Para entender cómo llegamos hasta aquí, rebobinaremos un poco. ¿Alguna vez has encontrado algo que parecía un tesoro histórico y resultó ser basura comercial? Prepárate porque estas 6 historias te mostrarán la diferencia brutal entre los descubrimientos que cambian vidas y las decepciones que destrozan sueños de riqueza, desde trabajadores de limpieza que encuentran reliquias presidenciales, hasta maestras jubiladas con escritorios conectados al asesinato de Lincoln. Estos casos demuestran que el mundo de los coleccionables puede ser tan cruel como generoso. Número 6. Esta historia es brutal en su honestidad. Entra esta señora morena con cabello ondulado hermoso, blusa morada y saco negro que parece la típica salvadora de reliquias que rescataría, desde muebles vintage hasta arte olvidado, completamente convencida de que algún día todo volverá a estar de moda, como pasó con los pantalones acampanados y los vinilos, que trae 2 tótems tiki de mediados de siglo del demolido Polynesian Village. Estas cosas son enormes, probablemente de 2 metros de altura, talladas en madera, con caras tiki tradicionales. La vendedora los salvó hace 20 años cuando destruyeron el lugar. Los vio en la basura o en el proceso de demolición y pensó: estos son historia, tengo que rescatarlos. No solo eso, los hizo restaurar profesionalmente para preservarlos. Gastó dinero en restauración, en almacenamiento, en cuidarlos por 2 décadas. Es una inversión emocional y financiera enorme. La vendedora explica el contexto histórico. La tendencia tiki fue súper popular después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Hawái se convirtió en estado de Estados Unidos en 1959. De repente todo el mundo quería decoración polinesia, restaurantes tiki, cócteles tropicales. Era la moda, el aesthetic del momento. Era como cuando todo el mundo se obsesionó con el minimalismo escandinavo o el estilo industrial. La vendedora trae sus tótems con esperanza, esperando que Rick vea el valor histórico, la conexión con una era pasada de la cultura americana. Y entonces Rick es absolutamente brutal. Mira los tótems, hace una cara de disgusto apenas disimulado y declara: no están hechos por un artista famoso. Son tótems genéricos, probablemente producidos en masa, o hechos por algún carpintero local que los hizo lo mejor que pudo, pero sin verdadero talento artístico. Rick los considera mal ejecutados, sin valor artístico o histórico real. Dice textualmente que nadie los querría en su casa, ni siquiera pregunta el precio, ni siquiera finge interés por cortesía. El rechazo es total y público. Rick los califica como absolutamente no, sin darle chance siquiera a la vendedora de hacer su pitch de venta. El resultado: rechazo completo. La vendedora tiene que cargar sus tótems de vuelta al camión y regresarlos al almacenamiento donde han estado por 20 años, esperando que algún día la moda tiki regrese y alguien los aprecie. Es triste, pero también una lección dura. Solo porque algo sea viejo y tenga historia no significa que tenga valor. Solo porque tú veas belleza o importancia en algo, no significa que el mercado esté de acuerdo. La vendedora gastó tiempo, dinero y energía por 2 décadas en algo que el mercado simplemente no quiere. Y honestamente, Rick pudo haber sido más amable en su rechazo. No tenía que ser tan cruel, pero así es Rick, directo hasta el punto de ser hiriente. Número 5. Si algo nos enseña Pawn Stars es que la nostalgia puede valer tanto como el oro. Y Mary lo sabía bien. Llegó con sus máquinas arcade intactas, como si las hubiera congelado en el tiempo, desde 1985. ¿Qué traía que la tenía tan orgullosa?
una mesa de arcade estilo cóctel del clásico juego Centipede de Atari de los años 80. Pero aquí está lo que hace que esta máquina sea especial. Mary tenía marcados todos los récords más altos en la máquina con 146.081 puntos. Esta mujer no solo había conservado la máquina, había dominado completamente el juego durante años. Había comprado la máquina online hace 15 años por pura nostalgia de su juventud pasada en bares, cuando los arcades eran el centro social de toda una generación. Mary pedía $500 inicialmente, pero estaba dispuesta a negociar hasta $400 mínimo. No eran cifras irracionales. Entendía que las máquinas arcade vintage tienen un mercado específico pero real. Chumley, quien definitivamente entiende la nostalgia de los arcades, explicó el contexto cultural que hace que estas máquinas sean tan especiales. Representaban la era dorada de los arcades cuando no se podía jugar estos juegos en casa. Era la única manera de experimentar Centipede. No había PlayStation, no había Xbox, no había Steam. Si querías jugar estos juegos, tenías que ir físicamente a un arcade y poner quarters en la máquina. Era una experiencia social y comunal que simplemente ya no existe. Chumley evaluó que el precio máximo de mercado para estas máquinas en buena condición era aproximadamente $700. Pero aquí es donde la historia toma un giro que demuestra por qué comprar arcade vintage puede ser complicado. La máquina tenía daños visibles y necesitaba reparaciones significativas para funcionar correctamente. Además, estaba configurada para juego gratuito, en lugar de requerir monedas como originalmente, una modificación que reduce el valor para coleccionistas serios. Las reparaciones de máquinas arcade pueden ser extremadamente costosas porque requieren piezas específicas que ya no se fabrican y técnicos especializados que saben trabajar con electrónicos de los 80. Considerando el alto costo de las reparaciones necesarias, Chumley solo pudo ofrecer $200. Era una evaluación justa basada en la condición real de la máquina, pero muy por debajo de lo que Mary esperaba. El resultado, no se realizó trato porque Mary no podía aceptar menos de $400. Eran diferencias irreconciliables entre el valor sentimental y emocional versus la realidad del mercado para máquinas que necesitan reparaciones significativas. Número 4. Muy bien amigos, esta historia es fascinante desde el punto de vista histórico, pero frustrante desde el punto de vista monetario. Entra este vendedor con un copete esponjado que desafía las leyes de la gravedad y mirada de galán de telenovela venezolana. Este tipo parece más preocupado por perderse un casting para protagonizar La Rosa de Guadalupe que por vender 2 monedas de 1000 años de antigüedad. Tiene esa energía de vine porque mi mamá me obligó, pero en realidad tengo audición en 1 hora. ¿Qué trae? 2 monedas de cobre bizantinas encontradas en el ático de su casa. Probablemente estaban ahí junto con los adornos navideños de 1987 y la colección de revistas viejas de su abuelo. Está esperando conseguir $2,000 por el par, sin tener ni la más mínima idea de lo que realmente valen. Es ese tipo de optimismo inocente que solo tienen las personas que nunca han visto Pawn Stars. Corey, que maneja esta transacción, llama al experto Dave. Dave Nuya llega con su suéter oscuro y peinado de profesor de secundaria, que usa los mismos pantalones desde 1995. Parece listo para dar una cátedra completa de historia medieval bizantina, en lugar de simplemente tasar 2 moneditas de cobre. Este hombre probablemente tiene un PowerPoint de 150 diapositivas sobre el Imperio Bizantino guardado en su laptop por si acaso. Dave empieza a explicar, y esto es lo que hace que la historia sea especial. Estas son las únicas monedas bizantinas que tienen el retrato de Cristo en lugar de los emperadores. Normalmente, las monedas romanas y bizantinas mostraban al emperador en turno. Era como su forma de selfie de oficial. Pero el emperador Juan I, en el año 969, sí, hace más de 1000 años, decidió hacer algo revolucionario. Quitó su propia imagen y puso la de Cristo. ¿Por qué? Probablemente por piedad religiosa, tal vez por estrategia política para ganarse al pueblo cristiano, o quizás simplemente era humilde y pensó, ¿sabes qué? Yo no soy tan importante, pongamos a Jesús. Fue una decisión radical para la época porque los emperadores romanos se creían prácticamente dioses. Estas monedas
se usaban en el comercio diario. No eran piezas ceremoniales o decorativas, la gente las usaba para comprar pan, vino, aceite, lo que necesitaran. Por eso tienen desgaste común, del uso frecuente. Es como tus monedas actuales que traes en el bolsillo todas rayadas y gastadas. Dave examina las monedas con su lupa de experto y confirma la autenticidad. La condición es superior para monedas que tienen 1000 años de existencia. Y aquí está lo impresionante. Los retratos de Cristo están excepcionalmente claros. Puedes ver los detalles de su cara, el cabello, todo. En la mayoría de estas monedas, la imagen está tan desgastada que apenas puedes distinguir que es una persona. La valoración de Dave es de $300 cada una por la claridad excepcional de la imagen. O sea, $600 total, no los $2000 que esperaba el vendedor galán de telenovela, pero tampoco una miseria para 2 pedazos de cobre de 1000 años. Cory hace sus cálculos mentales considerando los costos de gradación, mandar a certificar las monedas profesionalmente y las comisiones que pagaría si las vende en subasta. Todo eso come ganancia. Así que ofrece menos de los $600 que dijo el experto. Después de negociar un poco, Cory ofrece $350 total. El vendedor probablemente pensando, bueno, es más de lo que tenía hace una hora y las encontré gratis en el ático. Acepta. El resultado, compradas por $350. Cory tiene 2 monedas bizantinas con la imagen de Cristo, y el vendedor tiene suficiente dinero para, no sé, tal vez comprarse un outfit nuevo para su próxima audición de galán atormentado. La lección aquí es interesante. Estas monedas tienen 1000 años y la imagen de Cristo, pero valen menos que un iPhone usado. ¿Por qué? Porque hay muchas de ellas todavía en circulación entre coleccionistas. La antigüedad impresiona, pero no siempre paga bien. Número 3. Si algo hemos aprendido aquí, es que la historia no siempre fue limpia ni justa. Y este cliente lo demostró al poner sobre el mostrador una pieza del siglo XIX que mezclaba lujo, moral dudosa y mucho drama. ¿Qué había descubierto en St. Augustine, Florida, hace 4 años? Un kit completo de apostador de los 1800 que había encontrado en una feria de armas antiguas, y cuando decimos completo, nos referimos a todo: pistola miniatura funcional, baraja completa de cartas y dados hechos a mano. El vendedor pedía $3000 por todo el kit, considerando su rareza histórica y su completitud. Para un coleccionista serio de antigüedades americanas, tener un conjunto tan completo y bien preservado era como encontrar un tesoro pirata intacto. Pero aquí viene la historia cultural que hace que este kit sea tan fascinante. Cory explicó el contexto histórico que todos necesitábamos entender. Estos kits se creaban durante una época cuando el juego era considerado absolutamente pecaminoso por las instituciones religiosas dominantes. La gente religiosa tenía que ocultar completamente sus actividades de juego. Imagínense la presión social. Si te descubrían apostando, podrías enfrentar ostracismo social completo. Así que creaban estos kits disimulados que parecían objetos inocentes, pero que contenían todo lo necesario para apostar en secreto. Es una ventana fascinante a la psicología social del siglo XIX, donde las personas encontraban maneras creativas de participar en actividades que disfrutaban pero que la sociedad oficialmente condenaba. Pero aquí es donde la realidad del mercado de coleccionables choca con el valor histórico conceptual. Cory tuvo que hacer una evaluación component por component de lo que realmente tenía valor comercial. Las cartas eran miniaturas sin valor significativo como antigüedades. Los dados, aunque obviamente hechos a mano y genuinamente antiguos, también carecían de valor comercial real en el mercado actual de coleccionables. Solo la pistola miniatura tenía valor real según la evaluación de Cory. Las armas antiguas, incluso las miniaturas funcionales, tienen un mercado de coleccionistas establecido y precios consistentes. Después de una negociación donde ambas partes reconocían que el valor histórico conceptual no siempre se traduce en valor monetario, cerraron el trato por $900, básicamente el valor únicamente de la pistola. El coleccionista se fue satisfecho de haber transformado su hallazgo en dinero real, aunque con la lección de que la completitud y la historia no siempre garantizan alto valor en el mercado de antigüedades. Número 2.
Entramos ahora al territorio de las armas históricas modificadas. Entra este tipo calvo con lentes, perilla de candado y polo gris que parece el típico comerciante de armas que intercambiaría desde pistolas del viejo oeste hasta rifles de la Revolución Mexicana en cualquier mercado de pulgas o convención de armas, siempre buscando la próxima pieza interesante para voltear con ganancia. ¿Qué trae? Un mosquete Whitney de 1833. No cualquier mosquete, originalmente era de pedernal, ese sistema antiguo donde chispas de pedernal encendían la pólvora, pero fue convertido a percusión, sistema más moderno con cápsulas. Lo obtuvo en un intercambio. Probablemente cambió algo que tenía por este rifle y está pidiendo $2,000, aunque menciona que está dispuesto a bajar hasta $800 si la negociación va bien. Rick llama a Joe, el experto en armas de fuego antiguas. Joe llega con su sombrero vaquero negro y barba de ranchero tejano, que parece vivir en algún pueblo pequeño, donde todos lo conocen como el de la armería. Este hombre luce como si pudiera contarte la historia completa de cualquier rifle, desde la Guerra Civil Americana hasta la Revolución Mexicana, probablemente mientras se toma una cerveza bien helada y limpia un rifle al mismo tiempo. Joe empieza con McCuttle, le instalan en explicar la historia del rifle y esto es educativo. Fue fabricado por la compañía de Eli Whitney, el mismo tipo que inventó el desmotador de algodón, esa máquina que revolucionó la industria del algodón en el sur de Estados Unidos. Whitney no solo hacía máquinas agrícolas, también fabricaba armas para el ejército. Ahora vienen los problemas y son varios. El rifle fue modificado extensivamente. El cañón fue acortado de 42 pulgadas originales a solo 30 pulgadas. ¿Por qué? Probablemente para hacerlo más manejable, más fácil de usar en espacios cerrados, o simplemente porque el propietario prefería un rifle más corto. En esa época, la gente modificaba sus armas según sus necesidades prácticas. La conversión de pedernal a percusión era una práctica común después de la guerra. El sistema de percusión era más confiable, más rápido, menos propenso a fallar con humedad. Muchos rifles viejos fueron convertidos porque la tecnología de percusión simplemente era mejor. Era como actualizar tu celular viejo a uno nuevo. Joe confirma algo importante. Las partes eran intercambiables, lo cual era una innovación militar crucial en esa época. Antes de Whitney, cada rifle era hecho a mano con partes únicas. Si se rompía una pieza, tenías que hacer una nueva específica para ese rifle. Whitney introdujo la estandarización. Todas las piezas eran iguales y podías intercambiarlas. Esto revolucionó la manufactura militar, pero toda esa historia interesante no compensa el hecho de que el rifle está en condición deteriorada. Joey explica que en condición original de pedernal, sin modificaciones, podría valer entre $2,000 y $3,000. Sería una pieza de museo. La valoración actual por todas las modificaciones y la condición es de solo $400 a $500 al menudeo. Es una caída masiva del valor potencial. Esas modificaciones que en 1850 parecían prácticas, en 2025 destruyeron el valor de colección. Rick, haciendo sus cálculos de tiburón de negocios, ofrece $150 inicialmente. El vendedor hace una mueca. Van y vienen. Rick sube a $200. El resultado, vendido por $200. El vendedor acepta porque probablemente no pagó mucho en el intercambio original, así que $200 de ganancia pura es mejor que nada. Rick tiene un rifle histórico modificado que puede vender a alguien interesado en armas antiguas funcionales más que en piezas de museo perfectas. La lección dolorosa se repite. Las modificaciones destruyen el valor de colección. Si ese rifle estuviera en su estado original de pedernal, valdría 10 veces más. Pero alguien en 1860 decidió modernizarlo y con eso le quitó el 80% de su valor futuro. Número 1. Llegamos al momento que todos han estado esperando. Esta historia es lo más increíble que van a escuchar, no solo hoy, sino posiblemente en años. Estamos hablando de una conexión directa con uno de los momentos más dramáticos de la historia americana. El asesinato del presidente Abraham Lincoln. Entra esta mujer madura de cabello blanco con lentes y blusa verde que inmediatamente reconoces como esa típica maestra jubilada que heredó reliquias familiares
y ahora las está vendiendo esperando finalmente pagar su casa y tener seguridad financiera. ¿Pero qué cargaba que tenía una importancia histórica absolutamente monumental? Un escritorio de regazo supuestamente hecho por el Dr. Samuel Mood durante su encarcelamiento. Y cuando decimos Samuel Mood, estamos hablando del médico que fue condenado por conspiración en el asesinato del presidente Abraham Lincoln. Este no es cualquier personaje histórico menor. Samuel Mood es una figura central en uno de los eventos más traumáticos de la historia americana. Fue el médico que trató la pierna rota de John Wilkes Booth después del asesinato de Lincoln. La vendedora había heredado este escritorio después de que su madre pagara $2,500 por él años atrás. Tenía grabadas las iniciales MWK por Mary W. Cave, supuestamente la esposa del guardia de prisión donde Mood estuvo encarcelado. Pero aquí viene lo que hace que esta historia sea absolutamente extraordinaria. Incluía extensa documentación histórica y cartas auténticas de descendientes de la familia Mood. No estamos hablando de historia familiar transmitida oralmente. Tenemos documentos, cartas, evidencia escrita. Rick, reconociendo inmediatamente que esto podría ser algo de importancia histórica nacional, llamó al experto Mark. Y este hombre barbón con sombrero blanco estilo cowboy y camisa roja tenía exactamente la apariencia del historiador especializado en la guerra civil que puede verificar la autenticidad de cualquier reliquia de Lincoln con solo tocarla. Mark comenzó con la investigación histórica más meticulosa posible. Confirmó conexiones históricas válidas con el capitán Joseph Cave del 5º de Artillería, el hombre cuya esposa supuestamente había grabado sus iniciales en el escritorio. ¿Y la conexión verificable? Cave estuvo efectivamente destinado en Fort Jefferson durante el periodo exacto cuando Mood trabajaba en el taller de carpintería de la prisión. Los registros militares, los registros de la prisión, todo coincidía perfectamente. El estilo de construcción del escritorio y la época coincidían perfectamente con el periodo de encarcelamiento de Mood y con las habilidades de carpintería que había desarrollado durante su tiempo en prisión. La evaluación de Mark sobre la autenticidad, basándose en la documentación, las conexiones históricas verificables, el estilo de construcción y la procedencia, lo valoró en $5,000 por su importancia histórica genuina. Pero aquí es donde la historia toma un giro que demuestra por qué las expectativas a veces pueden estar completamente desconectadas de la realidad del mercado. La vendedora pedía $100,000. $100,000 por este escritorio. Entendía que tenía algo conectado directamente con el asesinato de Lincoln y esperaba que esa conexión se tradujera en una fortuna que cambiaría su vida para siempre. Rick, respetando tanto la importancia histórica como las realidades del mercado de antigüedades de la Guerra Civil, ofreció $2,500, exactamente lo que la madre había pagado años atrás. El resultado, no hubo acuerdo. La diferencia entre $2,500 y $100,000 era simplemente demasiado grande para ser reconciliada. La maestra jubilada se llevó su escritorio de vuelta, convencida de que valía mucho más de lo que Rick estaba dispuesto a pagar. Y ahí lo tienen, queridos amigos. Desde bustos de Michael Jordan hasta máquinas arcade nostálgicas, desde linternas mágicas de Disney hasta colecciones promocionales de Kleenex y finalmente hasta escritorios conectados directamente con el asesinato de Lincoln. Estas son las historias que demuestran que en Pawn Stars, literalmente, jamás puedes predecir qué pedazo de historia, arte o nostalgia va a cruzar esa puerta. Algunos descubren que sus inversiones artísticas se han multiplicado en valor, otros aprenden que tus tesoros históricos son en realidad promociones corporativas de hace décadas. Pero todos se van con historias increíbles y lecciones valiosas sobre el mundo complejo y fascinante de los coleccionables. Y nosotros tuvimos el privilegio absoluto de ser testigos de cada momento de emoción, cada revelación sorprendente y cada negociación que reveló tanto la historia como la humanidad detrás de cada objeto único que apareció en esa tienda legendaria.